Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Al crecer siempre podía ser un fastidio, hacía lo que quería y si no te gustaba no había problema, pero no te interponga en mi camino. No buscaba antagonizar con la gente, pero a veces lo hacía y generalmente no lo tomaba personal cuando se molestaban conmigo. Por ejemplo, toma a mi esposa, quien en ese momento estaba parada frente a mí gritando a todo pulmón mientras salía por figurativo de sus oídos la razón. Me acusaba de engañarla. Laurie era una impresionante de 25 años, tenía piernas que llevaban al cielo y un estómago liso como una tabla de lavar. La única imperfección en ella eran las mejoras en el pecho que se hizo el año anterior poco después de casarnos. A mí me encantaban sus pequeñas copas, pero ella quería ser más grande, así que durante un par de meses trabajó en mí y finalmente lo logró. Ahora tenía unas bonitas copas C, pero no eran tan sensibles como antes. Además, en la cama era bastante tradicional y no le gustaba probar cosas nuevas. Lau y yo nos conocimos cuando trabajaba para su padre. Él era un maestro constructor y yo apenas tenía experiencia. Acababa de obtener mi licencia de constructor. Lau y yo nos conocimos, nos enamoramos y nos casamos. Ver disfrutaba el hecho de que su pequeña se enamorara de un colega carpintero y nos dirigíamos hacia una gran casa, hijos y lo que debería haber sido la felicidad matrimonial. Bueno, en realidad no, como mencioné, mi esposa me estaba gritando obscenidades que salían de sus hermosos labios mientras cada tercer insulto era interrumpido por poso como pudiste y cualquier otro comentario sollozante que una esposa usa cuando descubre que su esposo la ha estado engañando. El hecho de que no estuviera demasiado perturbado por sus acusaciones la enfureció aún más. Laurie, le pregunté cuando casi hiperventila y hacía una pausa para tomar más aire y seguir regañándome. ¿Qué te hace pensar que te estoy engañando? ¿Me viste con alguien más? Yo estaba tranquilo en comparación con mi esposa, y cuando levanté una ceja desafiante y le sonreí, ella se puso de un rojo brillante. Como te dije, puedo ser un idiota. Mientras jadeaba por el aire debido a su apariencia carmesí, abrió su teléfono y me lo mostró. El teléfono tenía una foto en la pantalla. La foto era de mí almorzando con una mujer que no era mi esposa. La sonrisa creciente en mi rostro seguía desafiante y seguía molestando aún más a mi esposa. Rápidamente observé todo en la pantalla de su teléfono y noté que era un mensaje de texto de una de sus amigas, no algo que ella había tomado, y contesté a la foto: esa es Gil y estábamos almorzando. Vete al infierno, Tony. Mi esposa me escupió. Pasó la pantalla y la siguiente imagen me mostraba besando a Gil de manera más que amistosa. Está bien, admitiré que esa foto podría malinterpretarse, pero me creería si te dijera. Hice una pausa para darle efecto y levanté una ceja para igualar la sonrisa de satisfacción en mi rostro. No es lo que parece. Los ojos de Laurie se salieron de sus órbitas ante mi comentario y pasó de carmesí a casi morado antes de quedarse completamente en silencio. Pasó rápidamente otra foto extendiendo su brazo hacia mí sin decir nada. Esta vez mostraba a Jill y a mí tomados de la mano mientras nos dirigíamos hacia el ascensor del hotel donde almorzábamos. Noté que la foto estaba acechada en otro día. Si está bien, esa es aún más sugestiva. ¿Pero qué crees que pasó? Pregunté. Bueno, dijo ella con amenaza en cada palabra, no creo que estuvieras haciendo tus impuestos allí arriba. Me reí. No tienes razón, no estábamos haciendo nuestros impuestos, pero hay más que eso, Tony, dijo Laurie más enojada de lo que la había visto nunca. ¿Qué estabas haciendo con ella? ¿Estás durmiendo con ella ahí? Estaba la pregunta directa, sin insinuaciones, sin rodeos. Una pregunta directa. Había muy poco sueño, pero ciertamente estábamos en la misma cama, respondí sonriendo orgulloso a mi esposa. Entonces, ¿cómo diablos? Comenzó mi esposa. Luego hizo una pausa antes de tomar varias respiraciones profundas. Yo esperaba, creo que sabía cómo iba a seguir esto. ¿Cómo crees que está bien engañarme?, me preguntó apenas manteniéndose bajo control. Tony, eres mi esposo y me resulta difícil creer que pudieras engañarme con ella. ¿A qué te refieres con ella?, dije actuando un poco indignado. Tony, dejando de lado el engaño, mírala, es una mujer común, incluso un poco rellenita, quiero decir, mira su trasero. Oye, respondí al instante ofendido, tiene un gran trasero para ser madre de 2 niños. Es madre, dijo Laurie sorprendida. ¿Está casada? Sí. Casada desde hace unos 8 años, dije mientras me recostaba en mi silla y tomaba la cerveza que estaba bebiendo antes de que mi esposa entrara y empezara a golpearme verbalmente. ¿Cómo pudiste? Quiero decir, ¿cómo pudo ella? Balbuceó. Déjame ver esa foto de nuevo, pedí. La tomó desprevenida, pero extendió su brazo nuevamente. Lo siento, pero esa no es Jill, le dije a mi esposa. Esa es realmente Daisy, es la hermana gemela de Jill. Puedes notarlo porque el cabello de Daisy está más corto en la parte de atrás que el de Jill. La mirada de Laurie, similar a la de un pez dorado, me dijo que no tenía palabras mientras ella se quedaba atónita. Tomé mi propio teléfono y desbloqueé mi almacenamiento privado antes de desplazarme por algunas fotos y mostrarle a Laurie a ambas hermanas arrodilladas en la cama del hotel con lencería muy favorecedora. Ambas lucían absolutamente deslumbrantes y sonreía al pensar en lo
¿Qué había hecho con ellas? Más tarde esa misma tarde Laurie se derrumbó en una silla con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Con cuántas mujeres me estás engañando?, me preguntó. 5, le dije inmediatamente. Sus ojos se posaron en mí una fracción de segundo después sin creer que lo había admitido de inmediato. 5, repitió el número Tony. Como pudiste, quiero decir, eres mi esposo. Por un momento no dije nada mientras contemplaba a mi esposa devastada. Di el último sorbo de mi cerveza y me puse de pie. Voy a buscar otra bebida. ¿Quieres una? Laurie no dijo nada mientras encogía los hombros y caminaba 5 pasos hacia la nevera. Sacaba 2 cervezas y volvía a la mesa colocando una frente a ella antes de volver a sentarme. Laurie no dijo nada mientras me miraba fijamente. Suspiré. Era hora de contar una historia. Todo comenzó hace unos 8 meses, le dije. Si recuerdas, me sentía mal y sabía que algo pasaba conmigo. Laurie asintió, pero sus ojos doloridos nunca abandonaron los míos. Incluso tu papá notó que no me sentía bien, pero siendo un tipo típico solo estaba tratando de superarlo. Bebí un montón de agua e intenté lo que fuera que tuviera en mi sistema. Fue quizás 2 semanas después de sentirme mal que conocí a Jill. Incliné la cabeza hacia un lado preguntándome cuál sería su reacción. Laurie no hizo nada más que mirarme dándome la mirada de traición definitiva. Quiero decir, ya había admitido que le estaba siendo infiel con las hermanas gemelas casadas. Así que en este momento yo era menos que tierra. En su mente, continué. Jill se acercó a mí en un puesto de comida mientras estaba en el descanso de la mañana y me pidió que nos encontráramos para almorzar más tarde en el día. Estaba intrigado, así que dije que sí. Más tarde, cuando nos sentamos, ella tenía una historia que contarme. Di un trago rápido a mi nueva cerveza y miré a Laurie, esperando ver si me hablaría. ¿Qué tipo de historia podría ser tan increíble que te llevaría a engañar a tu esposa? ¿Con ella y demonios también con su hermana?, preguntó Laurie en un tono muy sarcástico. Esa es una muy buena pregunta, respondí inclinando el cuello de mi cerveza hacia mi esposa en señal de reconocimiento. Luego tomé otro trago y le sonreí triunfalmente antes de volver a mirar la botella de cerveza en mi mano. Tomando aliento una vez más, dirigí mi mirada hacia mi esposa angustiada, entrecerrando los ojos. Lo que desconcertó un poco a Laurie, lo que Jill me dijo, es que descubrió que su esposo de 8 años, junto con el esposo de su hermana y otros 3 esposos en su grupo de amigos, habían estado engañando a sus esposas durante bastante tiempo. Así que escupió Laurie, tratando de mantener su postura agresiva. Solo porque se sientan traicionadas les da derecho a robar a mi esposo y hacer que me tr a mí. Bueno, sí, más o menos, respondió Laurie. Diablos, comenzó mi esposa. Luego hizo una pausa antes de tomar varias respiraciones profundas. Yo esperaba, creo que sabía cómo iba a seguir esto. ¿Cómo crees que está bien engañarme?, me preguntó apenas manteniéndose bajo control. Tony, eres mi esposo y me resulta difícil creer que pudieras engañarme con ella. ¿A qué te refieres con ella?, dije actuando un poco indignado. Tony, dejando de lado el engaño, mírala, es una mujer común, incluso un poco rellenita. Quiero decir, mira su trasero. Oye, respondí al instante ofendido. Tiene un gran trasero para ser madre de 2 niños. Es madre, dijo Laurie sorprendida. ¿Está casada? Sí. Casada desde hace unos 8 años, dije mientras me recostaba en mi silla y tomaba la cerveza que estaba bebiendo antes de que mi esposa entrara y empezara a golpearme verbalmente. ¿Cómo pudiste? Quiero decir, ¿cómo pudo ella? Balbuceó. Déjame ver esa foto de nuevo, pedí. La tomó desprevenida, pero extendió su brazo nuevamente. Lo siento, pero esa no es Jill, le dije a mi esposa. Esa es realmente Daisy, es la hermana gemela de Jill. Puedes notarlo porque el cabello de Daisy está más corto en la parte de atrás que el de Jill. La mirada de Laurie, similar a la de un pez dorado, me dijo que no tenía palabras mientras ella se quedaba atónita. Tomé mi propio teléfono y desbloqueé mi almacenamiento privado antes de desplazarme por algunas fotos y mostrarle a Laurie a ambas hermanas arrodilladas en la cama del hotel con lencería muy favorecedora. Ambas lucían absolutamente deslumbrantes y sonreía al pensar en lo que había hecho con ellas. Más tarde esa misma tarde Laurie se derrumbó en una silla con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Con cuántas mujeres me estás engañando?, me preguntó. 5, le dije inmediatamente. Sus ojos se posaron en mí una fracción de segundo después sin creer que lo había admitido de inmediato. 5, repitió el número Tony. ¿Cómo pudiste? Quiero decir, eres mi esposo. Por un momento no dije nada mientras contemplaba a mi esposa devastada. Di el último sorbo de mi cerveza y me puse de pie. Voy a buscar otra bebida. ¿Quieres una? Laurie no dijo nada mientras encogía los hombros y caminaba 5 pasos hacia la nevera. Sacaba 2 cervezas y volvía a la mesa colocando una frente a ella antes de volver a sentarme. Laurie no dijo nada mientras me miraba fijamente. Suspiré. Era hora de contar una historia. Todo comenzó hace unos 8 meses, le dije. Si recuerdas, me sentía mal y sabía que algo pasaba conmigo. Laurie asintió, pero sus ojos doloridos nunca abandonaron los míos. Incluso tu papá notó que no me sentía bien, pero siendo un tipo típico solo estaba tratando de superarlo. Bebí un montón de agua e intenté lo que fuera que tuviera en mi sistema. Fue quizás 2 semanas después de sentirme mal que conocí a Jill. Incliné la
cabeza hacia un lado preguntándome cuál sería su reacción. Laurie no hizo nada más que mirarme dándome la mirada. De traición definitiva, quiero decir, ya había admitido que le estaba siendo infiel con las hermanas gemelas casadas. Así que en este momento yo era menos que tierra. En su mente continué. Gil se acercó a mí en un puesto de comida mientras estaba en el descanso de la mañana y me pidió que nos encontráramos para almorzar más tarde en el día. Estaba intrigado, así que dije que sí más tarde. Cuando nos sentamos ella tenía una historia que contarme. Di un trago rápido a mi nueva cerveza y miré a Laurie, esperando ver si me hablaría. ¿Qué tipo de historia podría ser tan increíble que te llevaría a engañar a tu esposa? ¿Con ella y demonios también con su hermana?, preguntó Laurie en un tono muy sarcástico. Esa es una muy buena pregunta, respondí inclinando el cuello de mi cerveza hacia mi esposa en señal de reconocimiento. Luego tomé otro trago y le sonreí triunfalmente antes de volver a mirar la botella de cerveza en mi mano. Tomando aliento una vez más dirigí mi mirada hacia mi esposa angustiada, entrecerrando los ojos. Lo que desconcertó un poco a Laurie, lo que Jill me dijo, es que descubrió que su esposo de 8 años junto con el esposo de su hermana y otros 3 esposos en su grupo de amigos habían estado engañando a sus esposas durante bastante tiempo, así que escupió. Laurie tratando de mantener su postura agresiva. Solo porque se sienten traicionadas les da derecho a robar a mi esposo y hacer que me tr a mí. Bueno, sí, más o menos, respondió Laurie. Aumentar más o menos. Tony, estamos casados, ¿no significa eso algo para ti? Asentí. Por supuesto que sí. Laurie volvió a sentarse, su voz ahora mucho más tranquila. ¿Qué quieres decir con que sí? Así que se dio cuenta de eso. Bueno, expliqué. Gil tenía fotos con ella, vídeos en su teléfono donde las 5 esposas se unieron para contratar a un investigador privado para seguir a sus esposos. Lo que el investigador encontró fue interesante. El brillo rojo en el rostro de mi esposa estaba disipándose rápidamente, retrocediendo hacia un color repentinamente pálido. Lo que el investigador encontró se basó en observaciones durante un periodo de 6 semanas, le dije en un tono serio. Los 5 hombres se reunían 2 veces por semana en un hotel de mala muerte en las afueras de la ciudad donde tenían relaciones sexuales con una de las prostitutas locales. Miré a mi esposa mientras usaba el término despectivo. Ahora le costaba trabajo mirarme a los ojos. Si seguí explicando, aparentemente habían estado haciendo esto durante unos 5 años, un año más antes de conocernos Tony y yo. Laurie empezó a decir y levanté la mano. Déjame terminar, le dije. Admitiré que me quedé en shock. Quiero decir, habían estado engañando a sus esposas todo este tiempo y todos tenían hijos. Lo que fue peor según el informe es que la mujer con la que estaban teniendo relaciones sexuales también estaba totalmente de acuerdo. Tenía que ser así ya que ella misma estaba casada. Quiero decir, las fotos y el vídeo eran muy claros sobre lo que estaba sucediendo y cómo constantemente denigraba a sus esposas. Los ojos de Laurie ahora estaban llorosos. Di otro trago de mi cerveza, que ahora estaba 2/3 vacía, antes de continuar. Así que aquí estaba sentado a la hora del almuerzo con Jill mientras ella explicaba cómo la mujer que amaba nunca había sido fiel conmigo mientras yo le daba todo lo que tenía. Ira, dolor, angustia y falta de valía fueron algunas de las emociones que sentí casi de inmediato. Quiero decir, ¿qué demonios pensaba? Que íbamos a tener hijos juntos, pero la mujer que amaba había disfrutado consciente y apasionadamente de hacerme un cornudo durante toda nuestra relación. Golpeé mi mano sobre la mesa haciendo que ambas botellas de cerveza saltaran al igual que mi esposa y descubrí que mi amada esposa me había contagiado una ETS. Por eso me sentía como así de mal. Escupí dejando ahora entrar la ira en mi voz que había estado conteniendo durante los últimos meses. Suspiré y luego cogí la botella de cerveza, la terminé y empecé a quitar la etiqueta. Gil me llevó a una clínica. Aparentemente ella también había contraído algo de las aventuras de su esposo y buscó tratamiento. Así fue como todos ellos descubrieron la infidelidad de sus esposos. Obviamente alguien había salido de su pequeño festín sexual y nos había dado un regalo a todos. Miré a Laurie, pero ella no mostró nada. No tengo idea si fue ella en la clínica. Me dieron una inyección, algunos medicamentos y luché durante cerca de una semana. Estaba cayendo en una depresión bastante grande mientras trataba de decidir si te enfrentaba o simplemente me iba. No estaba seguro de qué pensar de la mirada de mi esposa en ese momento. Cuando le di mi revelación parecía devastada. Pero no estaba seguro si era porque la estaba engañando, porque descubrió que sabía que ella me estaba engañando a mí, o porque había contraído una ETS de sus aventuras. En ese momento la lámpara sobre la mesa proyectaba una luz amarilla intensa como un interrogatorio de una película antigua, pero se ajustaba a mi estado de ánimo mientras explicaba todo a Laurie. Mientras continuaba quitando la etiqueta de la botella de cerveza. Un par de semanas después estaba inclinado a simplemente irme cuando Jill me pidió que me encontrara con ella nuevamente. Algo de la forma en que lo dije debió haberla alertado. Mientras Laurie me miraba, algo de su ira inicial volvió a aparecer en el rincón de sus ojos. Lo ignoré mientras seguía explicando, jugando con el borde de la etiqueta de la botella.
de cerveza mientras se despegaba del vidrio. Terminé reuniendo con Jill, Daisy y las otras. Poniéndose de pie, su voz volviendo a 3 mujeres que eran las esposas de los hombres con los que me estabas engañando, así que tuviste sexo con ellas para desquitarte conmigo. ¿Es eso?, dijo Laurie con enojo. Encogí los hombros. Casi no lo hice, si quieres saber la verdad, pero mientras nos lamentamos con unas copas sobre nuestros esposos infieles, las 5 me convencieron de lo contrario. Laurie quería decir algo, pero en el último momento se contuvo. Le sonreí, tenía una idea de lo que estaba pensando. Espléndido, dije. ¿Qué respondió ella? Ibas a preguntar cómo fue el sexo, cómo fue tener sexo con otras 5 mujeres que no son mi esposa, le dije. La respuesta, cada una de ellas fue increíble. ¿En serio podrías tomar lecciones de cualquiera de ellas? No necesitas ser tan cruel, dijo Laurie en voz baja, ahora luciendo abatida. Yo simplemente continué sonriendo, sabiendo que ahora estaba siendo un idiota. No estoy siendo cruel, Laurie, solo estoy siendo real. Me engañaste durante todo el tiempo que hemos estado juntos con esos 5 imbéciles. Sus esposas se enteraron y luego me ofrecieron consuelo en sus brazos con sus cuerpos, y debo decir que todas saben cómo usar sus cuerpos para complacer a un hombre, así que no tengo idea de por qué sus esposos se irían con alguien que actúa más como una muñeca en la cama. Claro, no tienen un trasero apretado como el tuyo, pero sus curvas son increíbles de acariciar. Tienen barrigas de dar a luz y cicatrices de las que se avergüenzan, a diferencia de tu cintura perfecta de gimnasio, pero les encanta cuando beso sus estómagos y les digo lo hermosas que son. Sus pechos varían en tamaño y todos cuelgan un poco por la lactancia materna, pero son naturales y sensibles. Sus rostros tienen líneas por preocuparse por los niños, pero todas me tratan como si fuera el único que quieren, no sus esposos, que anal igual que tú he estado engañándolos durante años. Una a una cada una de estas mujeres te deja atrás como amante. Cada una de ellas es más apasionada, más vocal y da tanto como recibe en la cama. Pero Laurie, juntas son increíbles. Juntas sus ojos se aron de nuevo. Si juntas, ¿qué pensabas? Sacudí la cabeza. Estaban al tanto de tu fiesta sexual con sus esposos de nuevo. Las fotos y los vídeos que tienen son muy claros sobre lo que estabas haciendo y lo que todos pensaban de nosotros. Sin embargo, aprendí algunas cosas. Continué antes de que ella pudiera decir algo en respuesta. ¿En serio besar a una M mientras también estoy con otra mujer? Demonios, si Laurie ha sido uno de los mejores encuentros sexuales de mi vida. Terminé de despegar la etiqueta de mi botella de cerveza y volví a mirar a mi esposa. Estaba completamente destrozada. Podía verlo todo reflejado en sus rasgos como olas en la playa. Ira, culpa, envidia, miedo, decepción y preocupación. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Nos divorciamos, dije. Simplemente, en general, aparte de requerir tiempo, nuestra separación fue sencilla. Laurie intentó hablar conmigo sobre la reconciliación varias veces, pero siempre dije que no. Su traición fue demasiado insensible, demasiado hiriente, por lo que ya no está viendo a sus amigos tampoco. Llegó el ventilador dentro de las 24 horas después de mi conversación con Laurie. Cada uno de ellos se culpó mutuamente y por supuesto a Laurie. El padre de Laurie, mi jefe, estaba decepcionado de su hija y cuando salió a la luz lo que hice también estaba un poco decepcionado de mí, incluso cuando reconocía en privado que el macho alfa en él estaba celoso de mi venganza de 5 mujeres. Admitiendo que entendía por qué hice lo que hice, pero tenía que apoyar a su hija. Sin embargo, era un buen hombre y me ayudó a conseguir trabajo con uno de sus amigos. Me deseó lo mejor y nos separamos. Y por supuesto, ¿quieres saber si todavía estoy viendo a 5 mujeres? Respuesta fácil: no tomamos un descanso durante un par de meses. Cuando todo explotó por primera vez, luego pasamos unos meses viéndonos algunas veces a la semana mientras todos nuestros divorcios se completaban. No creo que haya dormido solo ni una vez durante todo ese tiempo, a veces 1 o 2 conmigo, a veces más, pero todas las cosas buenas llegan a su fin y un día estaba en casa de Gil con todas las mujeres y sus hijos. No estábamos haciendo nada más que pasar el rato. Estaba ayudando a los niños a construir un fuerte de almohadas mientras las mamás preparaban el almuerzo. Cuando llegó Tracy, era la hermana menor de Jill y Daisy, pero con una poniéndose de pie, su voz volviendo a 3 mujeres que eran las esposas de los hombres con los que me estabas engañando, así que tuviste sexo con ellas para desquitarte conmigo. ¿Es eso?, dijo Laurie con enojo. Encogí los hombros. Casi no lo hice, si quieres saber la verdad, pero mientras nos lamentamos con unas copas sobre nuestros esposos infieles, las 5 me convencieron de lo contrario. Laurie quería decir algo, pero en el último momento se contuvo. Le sonreí, tenía una idea de lo que estaba pensando. Espléndido, dije. ¿Qué respondió ella? Ibas a preguntar cómo fue el sexo, cómo fue tener sexo con otras 5 mujeres que no son mi esposa, le dije. La respuesta, cada una de ellas fue increíble. ¿En serio podrías tomar lecciones de cualquiera de ellas? No necesitas ser tan cruel, dijo Laurie en voz baja, ahora luciendo abatida. Yo simplemente continué sonriendo, sabiendo que ahora estaba siendo un idiota. No estoy siendo cruel, Laurie, solo estoy siendo real. Me engañaste durante todo el tiempo que hemos estado
Juntos con esos 5 imbéciles sus esposas se enteraron y luego me ofrecieron consuelo en sus brazos con sus cuerpos y debo decir que todas saben cómo usar sus cuerpos para complacer a un hombre así que no tengo idea de por qué sus esposos se irían con alguien que actúa más como una muñeca en la cama. Claro, no tienen un trasero apretado como el tuyo, pero sus curvas son increíbles de acariciar, tienen barrigas de dar a luz y cicatrices de las que se avergüenzan a diferencia de tu cintura perfecta de gimnasio, pero les encanta cuando beso sus estómagos y les digo lo hermosas que son. Sus pechos varían en tamaño y todos cuelgan un poco por la lactancia materna, pero son naturales y sensibles. Sus rostros tienen líneas por preocuparse por los niños, pero todas me tratan como si fuera el único que quieren, no sus esposos que anal. Igual que tú, he estado engañándolos durante años una a una. Cada una de estas mujeres te deja atrás como amante. Cada una de ellas es más apasionada, más vocal y da tanto como recibe en la cama, pero Lauri, juntas son increíbles, juntas sus ojos se aron de nuevo. Si juntas, ¿qué pensabas? Sacudí la cabeza. Estaban al tanto de tu fiesta sexual con sus esposos de nuevo. Las fotos y los vídeos que tienen son muy claros sobre lo que estabas haciendo y lo que todos pensaban de nosotros. Sin embargo, aprendí algunas cosas. Continué antes de que ella pudiera decir algo en respuesta. En serio, besar a una M mientras también estoy con otra mujer. Demonios, si Lauri ha sido uno de los mejores encuentros sexuales de mi vida. Terminé de despegar la etiqueta de mi botella de cerveza y volví a mirar a mi esposa. Estaba completamente destrozada, podía verlo todo reflejado en sus rasgos como olas en la playa. Ira, culpa, envidia, miedo, decepción y preocupación. ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja. Nos divorciamos, dije. Simplemente, en general, aparte de requerir tiempo, nuestra separación fue sencilla. Lauri intentó hablar conmigo sobre la reconciliación varias veces, pero siempre dije que no. Su traición fue demasiado insensible, demasiado hiriente, por lo que si ya no está viendo a sus amigos tampoco la Llegó el ventilador dentro de las 24 horas después de mi conversación con Lauri. Cada uno de ellos se culpó mutuamente y por supuesto a Lauri. El padre de Lauri, mi jefe, estaba decepcionado de su hija y cuando salió a la luz lo que hice también estaba un poco decepcionado de mí, incluso cuando reconocía en privado que el macho alfa en él estaba celoso de mi venganza de 5 mujeres. Admitiendo que entendía por qué hice lo que hice, pero tenía que apoyar a su hija. Sin embargo, era un buen hombre y me ayudó a conseguir trabajo con uno de sus amigos, me deseó lo mejor y nos separamos. Y por supuesto, ¿quieres saber si todavía estoy viendo a 5 mujeres? Respuesta fácil: no tomamos un descanso durante un par de meses. Cuando todo explotó por primera vez, luego pasamos unos meses viéndonos algunas veces a la semana mientras todos nuestros divorcios se completaban. No creo que haya dormido solo ni una vez durante todo ese tiempo, a veces 1 o 2 conmigo, a veces más, pero todas las cosas buenas llegan a su fin y un día estaba en casa de Gil con todas las mujeres y sus hijos. No estábamos haciendo nada más que pasar el rato. Estaba ayudando a los niños a construir un fuerte de almohadas mientras las mamás preparaban el almuerzo. Cuando llegó Tracy, era la hermana menor de Jill y Daisy, pero con una mirada a ella quedé atrapado y todos, incluidos los niños, lo sabían. Durante el resto de la tarde fui educado, pero robando miradas a Tracy cada vez que pensaba que podía salirme con la mía. Tracy, por su parte, estaba sonrojada y también robaba sus propias miradas. Quizás 2 semanas después comenzamos a salir formalmente. Tracy yo sabía que había estado durmiendo con sus hermanas así como con las otras 3 mujeres. Por venganza estaba aprensiva, pero tuvimos la charla y Tracy insistió en que cualquier relación entre nosotros fuera monógama. La fidelidad era primordial. Después de que acordé sin dudarlo, también habló con las otras mujeres al respecto y aparte de perder a un compañero de cama, estuvieron de acuerdo en dejarme para que Tracy y yo tuviéramos una oportunidad. Nuestra primera vez haciendo el amor. Creo que Tracy estaba tratando de competir con sus hermanas. Al día siguiente, cuando Jill y Daisy me vieron, se rieron a carcajadas, comentando que parecía un caparazón gastado mientras sonreían y felicitaban a Tracy por haber conseguido un hombre increíble en estos días. Casi 3 años y medio después todavía recibo abrazos excesivamente cariñosos de mis cuñadas o de las otras 3 mujeres cuando las vemos, pero nunca cruzamos la línea más allá de un pequeño coqueteo inocente. Tracy está embarazada de nuestro segundo hijo en este momento. Nuestra hija es su vivo retrato y las tías Jill y Daisy adoran a mi pequeña Betsy como solo una familia cercana podría hacerlo. Una noche las 3 mujeres entraron en la casa como un torbellino de bolsas de compras, cosas de bebé y simplemente ruido en general. Por supuesto 6 niños, entre ellas incluida mi hija, no ayudaron con el volumen. Besé a mi esposa e hija mientras todos llevábamos a los niños a nuestra sala de estar para ver una película. Luego di besos en la mejilla a mis cuñadas mientras me sonreían. Que dije mirando las sonrisas de gato que tenían en sus rostros. Adivina a quién vimos hoy, dijo Daisy orgullosamente. Miré a Tracy. Ella estaba sonrojada. Ryan Reynolds, dije distraídamente, sabiendo que Tracy tenía una fijación en el actor.
Aunque admito que no estaba mal y era fan de Deadpool, no idiota, exclamó Jill en un tono amistoso a Laurie. ¿En serio? Dije levantando una ceja. ¿Y cómo está la vieja? Daisy explicó casi con alegría. Creo que ha pasado por días mejores mientras desempaca varios paquetes de pasta en nuestra despensa. Ambas vivían juntas con sus hijos en una casa a menos de una cuadra de distancia, pero nuestra casa, mucho más nueva y grande, era el centro de la familia, así que pasaban casi tanto tiempo aquí como en casa. Agarré una cerveza, me senté en la mesa de la cocina, la misma en la que estaba sentado cuando Lau y yo tuvimos nuestra charla, y di un sorbo. ¿Cómo así?, pregunté. Ella llevaba demasiado oro falso, me dijo Daisy. ¿Y en serio ese bronceado en spray tan malo, casi naranja, se ve como una porquería? Añade el hecho de que ha perdido mucho peso y no de buena manera. Esas mejoras en el pecho ahora parecen realmente fuera de lugar en su cuerpo, pero luego cuando se dio cuenta de quiénes éramos vino hacia nosotras como una mujer en una misión. Me reí al igual que las gemelas. Sin embargo, Tracy parecía molesta. ¿Entonces qué pasó?, pregunté alargando la frase. Jill y Daisy sonrieron. Bueno, me dijo Jill tomando el control de la historia. Ella se acerca furiosa, pone las manos en las caderas y empuja sus tetas hacia adelante, ignorando el hecho de los niños con nosotras. Dice, todavía se acuestan con mi esposo. Ustedes dos. Me reí mientras Tracy se sonrojaba. ¿Y qué hiciste tú?, pregunté directamente a mi esposa mientras sus dos hermanas mayores se reían más fuerte. Jill contuvo la risa después de un momento, luego explicó. Mi hermana menor se levantó calmadamente, miró a los niños que estaban ocupados comiendo sus Happy Meals para notar algo, y luego miró fijamente a Laurie a los ojos y dijo, tu esposo. Lo siento 304, pero ahora ese es mi trabajo como esposa de Tony. Tex simplemente miró a Tracy durante unos momentos, luego debe haberse dado cuenta de que estábamos relacionadas. ¿Quieres decir que está acostándose con 3 hermanas?, explicó Daisy imitando mal la voz de Laurie. Pero al siguiente momento mi hermana menor nos sorprendió a todas enviando un fuerte golpe que resonó en todo el restaurante. En un solo movimiento le dio una bofetada a Laurie que la mandó al suelo. Daisy sonrió a Tracy. En serio, 10 puntos hermana, hiciste algo que Jill y yo hemos querido hacer durante años. Mi esposa se sonrojó aún más, mientras la sorpresa se reflejaba en mi rostro. Por supuesto, ella sabía todo sobre el final de mi matrimonio con Laurie, pero siempre me ha dicho que si alguna vez veía a Laurie simplemente se alejaría. No pude evitarlo, dijo Tracy uniéndose finalmente a la conversación. Cuando vino y escuché lo que decía sobre ser su esposo, me molesté cuando te acusó de acostarte con las 3 de nosotras. Perdí la compostura. Quiero decir, sé sobre tu historia con Jill y Daisy, pero en serio, eres mío, Tony. De nadie más. Le sonreí y le guiñé un ojo dejándole saber que estaba bien. Ella me devolvió una sonrisa coqueta mientras abría mis brazos y se deslizaba hacia el lugar al que pertenecía. Me sentí horrible, nunca me había sentido tan enojada y molesta, pero la ayudé a levantarse, explicó Tracy. Luego le agradecí por engañarte y liberarte para estar conmigo. Su confianza se desmoronó. Su mano estaba en su mejilla donde la había bofeteado, pero luego se dio cuenta de mi anillo de bodas y de que estaba embarazada y se hundió llorando. Fue hilarante, dijo Daisy sonriendo. Vino queriendo empezar algo y luego creo que cuando vio la condición de Tracy junto con la nueva marca de mano, finalmente entendió lo que había hecho y perdió. Miré a las 3 hermanas. Daisy estaba sonriendo y Jill hacía movimientos con la boca atrapada entre feliz y tratando de no reír de Ade, pero Tracy parecía un poco melancólica. Creo que siento lástima por ella, nos dijo mi esposa. Quiero decirte, tuvo y te dejó ir, por lo que entiendo no había amor en sus asuntos con esos hombres, solo sexo, pero te perdió y nosotros te tenemos a ti. Entonces inclinó la cabeza hacia arriba y mis labios descendieron para encontrarse con los suyos mientras sus hermanas se reían y hacían ruidos con la lengua mientras yo pasaba mis manos sobre su vientre embarazado. No sientas lástima por ella, le dije a Tracy. Ella eligió su camino. Que todavía esté molesta por eso no es nuestro problema. Tracy suspiró. Lo sé. Durante el resto de la noche hablamos alrededor de Laurie y el pasado. Tracy estaba un poco melancólica, mientras sus hermanas estaban felices por la caída de Laurie, ya que ella causó que sus propios matrimonios se desmoronaran, pero estaban felices. Jill estaba tomando en serio a un chico de su trabajo, mientras que Daisy había estado saliendo con un amigo mío durante los últimos 18 meses. Seguí acariciando el viento embarazado de mi esposa y haciéndole saber que estaba bien, que se sintiera un poco mal por Laurie, pero que no olvidara que el error de mi ex fue su fortuna. Yo me sentía como el hombre más afortunado del mundo. Tenía una esposa maravillosa e hija, un segundo hijo en camino, un hijo aunque no se lo habíamos contado a nadie, y por supuesto algunas cuñadas sexys que estaban ahí para mí siempre que las necesitaba. Mi ex había aprendido que era una sombra de lo que era antes, habiendo terminado con varias enfermedades de transmisión sexual que destruyeron su deseo sexual después de nuestro divorcio. Ahora no podía encontrar la intimidad que una vez tuvo conmigo, ya que cualquiera que
Valiera la pena la veía como la vieja arrugada y rota que era lo que sí me hacía sonreír si todavía puedo ser. Un poco imbécil la forma en que se va desentrañando todos los misterios de la historia hacen que sea muy entretenida especialmente para aquellos que disfrutan de venganzas que en este caso es un poco diferente porque él le da un poco de su propia medicina en lugar de solo divorciarse y ese tipo de cosas. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte para no perderte ninguno que subamos, además deja tu comentario y también un like.